video para la prevención y el desperdicio de alimentos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias otra vez por acompañarnos en esta segunda entrega de este tema que estamos abordando, que es acerca pues del desperdicio de alimentos, las repercusiones que lleva, y un poco abordar la parte de soluciones, un poco mencionar en lo que nos quedamos la sesión pasada. Bueno, en este próximo ratito que estaremos aquí, pues vamos a estar un poco mencionando un poco más al respecto, meternos ahora un poco más a la parte de la iniciativa privada, la parte del gobierno. Y bueno, contamos otra vez con nuestros invitados especiales. No sé si gustan igual rápidamente, como la vez pasada, así presentarse. Primero. María José Rivas, pertenezco a la red de pérdidas de alimentos de CONACYT. Yo soy Judith Estrada y colaboro en el Banco de Alimentos de Guadalajara. Eduardo García, y yo soy profesor investigador en el área de alimentos aquí del Tecnológico de Monterrey. Y César Cárdenas, profesor del Departamento de Mecatrónica, aquí en el TEC de Monterrey también. Muchas gracias. La vez pasada pues creo que fue un contenido bastante valioso el que se mencionó, y bueno, la intención es seguir precisamente en esta mesa de diálogo, en esta sesión, para pues seguir opinando al respecto y bueno, tratar de llegar como a una solución, ¿no? Pues un poco analizando en esta ocasión y metiéndonos un poco más a la parte de soluciones, como lo que mencionamos la vez pasada, todo este asunto de lo que decíamos del Machine Learning, el Big Data. Me gustaría arrancar como con la siguiente pregunta, como para ponernos más que nada otra vez primero en contexto y pues arrancar otra vez. ¿De qué manera impacta la tecnología en toda esta situación del desperdicio de alimentos? Es pregunta abierta, como quieran ir opinando. Aunque suponen que yo soy el único de tecnología, en realidad tenemos a dos expertos en biotecnología. Entonces me gustaría más bien primero ceder la palabra a Luis. Bueno, yo creo que en ese sentido, pues hay mucho que se está haciendo. O sea, claro, hablar de cómo impacta la tecnología, si es en cosas buenas o malas, bueno, pues, obviamente impacta desde los dos puntos de vista. Pero en la parte positiva, creo que es mucho lo que ya se está haciendo para combatir este problema. De hecho, pues siempre uno de los objetivos principales de la tecnología de alimentos es conservar el alimento el mayor tiempo posible para que pueda llegar a más gente y a lugares más lejanos. O sea, antes no era posible encontrar mangos en el norte de México y ahora, pues bueno, no hay ningún problema, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. Entonces, bueno, continuamente la tecnología se está enfocando a poder aumentar esa capacidad de distribución. Sin embargo, el problema real en el desperdicio es algo que no es... Mucho tiempo se ha querido hacer algo, pero realmente todavía es poco, todavía no es suficiente. En este momento, algunas de las cosas que se está haciendo es aprovechar gran parte de estos desperdicios de alimentos o de estos alimentos que no cumplen la calidad deseada para venderse comercialmente, todo esto, aprovecharlos para obtener otros productos. Entonces, ya sea otros productos alimenticios u otros productos en otro sentido. Tomando en cuenta esto que acabo de decir, hay mucha investigación que se dedica específicamente a desarrollar ingredientes, por ejemplo. Entonces nosotros sabemos que cuando vemos una etiqueta de alimentos tiene un montón de ingredientes que quién sabe qué son, pero pues están ahí para algo. Entonces ahora la tendencia es que todos los ingredientes sean un poquito más amigables, sean más orgánicos, sean menos químicos. Y nos hemos dado cuenta que todos esos desperdicios de alimentos tienen un montón de cosas que pueden sustituir estos ingredientes de forma benéfica y va a resolver dos problemas. Va a resolver el que se va a utilizar estos alimentos que nadie está utilizando y se va a limpiar más la etiqueta de los alimentos que se venden. Entonces, eso es un acercamiento de algo que ya se está haciendo, se está empezando a investigar más fuertemente en los diferentes sectores, incluso ya hay industrias dentro del país que se dedican a eso. Sí, yo creo que la tecnología nos ha ayudado a cuantificar, que eso es muy importante, mientras no teníamos las cifras exactas, tener iniciativas para tratar de reducirlos o hacer algo fue muy difícil. Entonces la tecnología nos ha ayudado a cuantificar, nos ha ayudado a tener
mejor tecnología sí en el diseño y en el procesamiento de alimentos, pero también la parte fundamental o muy grave en México, que es la parte de producción de alimentos. A los agricultores, a los ganaderos, la tecnología realmente les ha beneficiado en muchos programas en Zagarpa, en Semarnat, para apoyarlos y para tratar de reducir el tema de pérdidas. Con tecnología, hablaba antes con Simón de iniciativas que a lo mejor tecnológicamente no representan un gran reto, pero que cuando están al alcance de los productores hacen la gran diferencia en todo, en todo el entorno. Deshidratadores, congeladores, enlatados, que son a lo mejor tecnológicamente no es como el descubrimiento del siglo, y a lo mejor nadie se va a ganar un Nobel por congelar alimentos o deshidratarlos, pero cuando esto se hace en comunidades donde la tecnología, donde incluso el abasto de luz es bastante eficiente, transforma todo lo que somos en una comunidad. Entonces, el impacto yo sí creo que ha sido muy benéfico, el cómo ahora podemos monitorear los cultivos, el cómo podemos predecir plagas o enfermedades en los cultivos, ha sido de los más grandes avances que yo considero que tenemos en esa etapa, que en México es la etapa en donde más pérdidas se generan. Bueno, nada más complementando, creo que lo que mencionó María José es muy, muy importante y es algo que se mencionó también en la discusión anterior, o sea, esta parte de poder cuantificar y poder evaluar realmente el problema, porque el problema es desde el sector primario hasta el consumidor, eso todos lo sabemos. Claro. Entonces, poder identificar dónde se generan los principales focos para entonces buscar soluciones particulares y específicas, creo que eso es crucial. Entonces, no se va a solucionar el problema de desperdicio de la misma manera en el consumidor como se desarrolla en el campo. Entonces, poder cuantificarlo es algo que, bueno, que es algo que se mencionó un poco en la sesión anterior, pero me parece que es muy, muy interesante y es el primer paso para realmente generar cambios positivos. Sí, a mí me gustaría complementar, creo que lo que nos dicen Luis y María José es básico, ¿no? O sea, el poder tener tecnología en todas las etapas. O sea, yo creo que, de hecho, mencionábamos en la plática anterior que el gran tema es la logística, ¿no? Decía María José, es que mientras no tengas resuelta la logística en toda la cadena alimenticia, ahí vas a seguir teniendo desperdicio y desperdicio y desperdicio. Entonces, creo que además de lo que comentábamos, que también es un tema de distribución, ¿no? Porque los grandes se comen a los chicos o a los medianos y entonces todo eso es un desperdicio que ya en el mercado no lo puedo vender por la cuestión de la oferta y la demanda, que los grandes se comieron a los chicos, ¿no? Pero en el tema de logística creo que sí se puede hacer bastante con la tecnología, ¿no? Como aplicaciones, no sé si lo comentaba la vez pasada, pero justo con ayuda del TEC, del ITESO, de CONACYT, y de otros, SEATEC y otros actores, se trabajó en un proyecto Jalisco Sin Hambre con los bancos de alimentos, que fue como que propiciamos esto porque veíamos que necesitábamos mucha ayuda en cuestión de tecnología, ¿no? Y nosotros pues en eso no somos expertos, pero sí con la academia, con gobierno y con algunas otras empresas privadas se trabajó, y una de las cosas que se trabajó fue justo tecnología para poder ver dónde están las cosechas que se van a desperdiciar. Entonces hay una plataforma que ya está al punto de lanzarse, está el prototipo está en pruebas, pero entonces lo comentábamos, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, o sea, no tienes que tener la gran tecnología del campesino para poder enviar esta señal de que aquí se está desperdiciando tal, porque yo no lo voy a poder vender, ni siquiera puedo ganar ya con el precio que está en el mercado lo que cuesta el transporte y la cosecha. Entonces mandamos voluntarios y con esa aplicación se ha solucionado o se va a solucionar mucho del problema, ¿no? Que hay. Luego también en la tecnología, como decía María José, todo lo de refrigeración, eso, la verdad es que parece como muy obvio o simple, pero si trabajamos más bien en una etapa anterior, que es lo de la luz y demás, porque en nuestras comunidades que, pues no, esto es como una bomba, una burbuja donde vivimos, ¿no? O sea, todo detrás de Guadalajara, de verdad que está sin luz, sin drenaje, sin tal. Entonces, si trabajáramos en tecnología para hacer más eficiente y más barata el acceso a la luz, al agua y a todo, para todas las personas, eso inmediatamente repercute en la alimentación, ¿no? Entonces yo creo que sí hay mucho que avanzar, se ha hecho mucho, pero mucho que avanzar todavía. Claro,
A mí me gustaría solo apuntar a dos vertientes en el tiempo. El primero es que la definición de tecnología es muy amplia, pero en general es objetos, procesos, metodologías que te ayudan a hacer mejor tu trabajo. Entonces, en el hombre de piedra de hace muchos años, la tecnología eran las lanzas, eran los picos, eran las piedras que ahí tenían, y con eso lograron hacer lo que lograron, ¿no? Evidentemente la tecnología fue avanzando, y ahora creo que nos estamos moviendo hacia la tecnología de precisión. Hay impresoras 3D que ya están imprimiendo comida. Entonces, en el futuro seguro vamos a poder imprimir el alimento que necesita tu organismo de la manera más sustentable, eliminando todo el ciclo de producción. Estoy hablando del futuro, pero sí hay ya empresas, startups que están desarrollando estas tecnologías. Ya se imprime carne, órganos humanos, ya también se están imprimiendo. De hecho, en días pasados se anunció la impresión del primer corazón, pero la impresión de la carne significaría eliminar todo el ciclo que consume mucha agua, consume lo que habíamos hablado la vez pasada. Entonces, pero quitándonos de esos dos extremos y yéndonos al presente, sí digamos que es codependiente el desarrollo o la producción de alimentos de la tecnología. Actualmente la mayoría de los productores quisieran tener más producción, más rápido, entonces se hacen más eficientes y requieren maquinaria, requieren inversión también del gobierno, de la industria de alimentos, pero no nada más de la industria de alimentos. Cuando tú te alimentas, usas utensilios, y esos utensilios los fabrica alguien que no hace alimentos, pero, por ejemplo, las bolsas, ¿no? o los empaques, pues son empresas que dicen, yo no me dedico a alimentos, pero está relacionado a la cadena de producción de alimentos. Entonces ahí es un sistema muy complejo, y bueno, quisiera dejarlo así planteado porque evidentemente todas las nuevas tecnologías pueden ayudar, pero creo que si no está bien pensado, si nada más se inserta ahí la tecnología, podría tener también implicaciones negativas, que luego las tenemos. Ejemplo, el plástico ahorita es un problema, que fue una solución, pero es un problemón, y el mar contaminado, y ya hasta dicen que en promedio, ¿cuántos miligramos de plástico comemos en semana? Porque pues está en todas partes, que el café tiene algo de plástico que nos estamos echando. Pues, entonces, sí hay que, y evidentemente está relacionado, porque hay ya estudios que dicen con el Alzheimer y otras enfermedades. Entonces hay digamos que es muy complejo, multivariable, y bueno, lo planteo así, ¿no? Y ahí se requieren muchas cosas: estudiar, investigación, desarrollo, comercialización, inclusión, o sea, mucho, pero... Definitivamente, es un área que tiene mucho campo de estudio, como bien dice usted, ingeniero, y pues creo que hemos llegado precisamente viéndolo desde ese punto de vista, en que lo ves como ha sido la evolución de la tecnología en el tiempo, al grado en que impacta de maneras que uno a veces ni se lo imagina, ¿no? Suena de película, eso, algo así, pero pues ya realmente la tecnología está en todo, y desde luego pues es, yo creo, la principal herramienta para combatir también este tipo de males, ¿no? Que si bien ya hay cosas bien que suenan así medio trilladas, de que imprimir carne y todo eso, pero bueno, al final de cuentas es muchísimo el impacto que tiene en donde se puede desarrollar la tecnología, pues para buscar al final de cuentas una solución a todo esto, ¿no? Bueno, mencionaron también hace ratito, Judith, lo de precisamente este tipo de situaciones, un poco metiéndonos más a la parte de asociaciones gubernamentales, algo que sí es lo de Jalisco, ¿qué decías que era? ¿Jalisco sin hambre? Jalisco sin hambre, este tipo como de iniciativas que también al final de cuentas son como, pues eso, iniciativas que con el tiempo cada vez van surgiendo más, y precisamente para tomar como acciones CATS en el asunto. De hecho, la siguiente pregunta iba enfocada un poco hacia ese aspecto. En 2014 se lanzó este asunto de la Cruzada Nacional Sin Hambre para dar pues una respuesta rápida a los 7 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria. 7 millones de mexicanos. Bueno, esta estrategia incluía una lucha contra el desperdicio, la pérdida de alimentos, como hemos
pues sus objetivos principales y nos daban pues información un poco ya más cuantitativa, por ejemplo, de que se desperdicia el 45% del pan, 54% de los pescados, 57% de la leche, 40% de la carne de cerdo. Entonces, bueno, este tipo de iniciativas era un poco a lo que me quería enfocar un poco más, o sea, ¿qué tipo de iniciativas se conoce, ya sea en gobiernos actuales o pasados que estén precisamente como trabajando en una propuesta para este tema del desperdicio de alimentos? ¿Por qué tal vez ha estado anteriormente la opción de que no lo han propuesto, o por qué sí deberían proponerlo, o por qué ya lo han propuesto? Bien. Bueno, yo creo que desafortunadamente hay mucho interés en este tipo de programas político, económico y social, sin duda. Y cuando digo interés, pues a lo mejor distorsionado, porque los programas anteriores a mi gusto han sido asistencialistas, es decir, te doy el pescado, ¿no? Y no están pensados o no habían estado pensados para desarrollar esquemas de independencia, esquemas de riqueza que pudieran ser independientes, autosustentables, y justo esa es la intención del proyecto Jalisco Sin Hambre. Más allá de la plataforma tecnológica, lo comentamos la vez pasada, tiene un modelo de graduación de pobreza embebido que está adoptado, transferido y tropicalizado a Jalisco, pero adoptado de Bangladesh. En India hay muchos programas y hay muchas ONGs que están trabajando en ello, pero no habían trabajado de una manera integral en términos de qué ayuda, cuál es la solución. La solución no es seguir dando el pescado o el alimento, sino meter, el alimento es parte de un proceso, de un recurso en modelos de graduación de pobreza. Entonces, lo comentaba brevemente, que era la alimentación, la capacitación, el incentivo al ahorro y la inversión como elementos de graduación de pobreza, y ya de alguna manera, y el apoyo, guía de los trabajadores sociales para ayudar a que las familias superen la pobreza. Y entonces requiere capacitación, es decir, no nada más requiere alimento, requiere que la educación llegue a esos lugares. Requiere inversión, entonces ahí tenemos a Kiva a nivel mundial y otras más asociaciones que tienen un esquema de crowdfunding donde la gente de otros países desarrollados apoya a los de vía en desarrollo por incentivos e inversiones. Y luego requiere inversiones, evidentemente no del tipo Electra, sin ser tan directos, sino del tipo que sean autosustentables, porque los costos que tú encuentras en Electra son comparados o más caros que los que encuentras en otra parte, cuando se supone que están dirigidos a una población que apenas está superando la pobreza. Entonces ahí hay temas de regulación que le corresponden evidentemente a los que se encargan de poner las reglas de operación de todos estos sistemas para facilitar y acelerar la pobreza, o que se gradúen de la pobreza alimentaria u otra. No nada más que se resuelva para salir los números bien en 6 años. O sea, requieren programas de largo alcance. Y los que deberíamos de estar más involucrados, evidentemente, es los que permanecemos a pesar de los cambios. Y esos son los académicos, las organizaciones civiles que tienen un plan, normalmente no están por 6 años, están para ayudar de por vida, y las industrias. El gobierno es transitorio. ¿Por qué pensamos que el gobierno debería de ser el responsable si es más, los que en las manos de estos 3 componentes debería de estar evidentemente apoyados con el gobierno como ente que regula la operación o que facilita y que acelera que esto se dé? Pues el modelo de operación, la gobernanza de esos programas debe ser diferente, no como a lo mejor se ha implementado hasta ahora. Bueno, yo creo que estos programas, el principal objetivo de los que conozco es que la gente tenga que comer en lo inmediato. O sea, yo entiendo que el problema va mucho más allá, pero el primer objetivo es
que hay gente Sí. que de verdad no, o sea, no tiene que comer ni hoy ni mañana ni tuvo hace una semana. Entonces, sí, esta parte que suena asistencialista, creo que es para garantizar la seguridad alimentaria, hablando en términos de que De todos urgencia, tuviéramos sí. la posibilidad de comer un alimento al día. O sea, en ese punto creo que todos los programas coinciden. ¿Cómo se han ejecutado? Creo que ha habido grandes errores, pero porque al final de cuentas se ejecutan personas que tomamos malas decisiones, a lo mejor con muy buena intención, pero que nos lleva a equivocarnos. O sea, hablando desde lo muy humano, mi perspectiva y la de alguien más puede ser muy diferente y yo puedo tomar una decisión con muy buena intención, aunque cometa grandes errores. Entonces sí creo que hay muchos programas que están fuera de esta parte inmediata de que la gente pueda tener que comer, hablando específicamente que son como cosas de emprendimiento, emprender para educar a la comunidad, emprender para tener o aplicar realmente la tecnología. Los científicos a veces creo que nos enganchamos tanto en que tiene que ser la identificación de la molécula y entonces, o sea, hay todo un protocolo científico que debemos de cumplir y queremos descubrir y hacer y perfeccionar algo tanto que es como perdemos de vista para qué queremos el conocimiento y es transformar nuestras comunidades, impactar realmente la sociedad. Entonces estos programas que son a lo mejor independientes del gobierno, que tienen que ver con el apoyo de aplicar la tecnología, de divulgar la tecnología, de educar, que es un tema fundamental, a lo mejor son programas que no son tan del gobierno, pero que existen a nivel nacional y a nivel internacional. Sí, yo creo que lo que dicen ambos es súper cierto, ¿no? O sea, porque por un lado, nosotros en esta labor que llevamos haciendo 30 años, nos damos cuenta de eso, o sea, que lo que dice César, siempre es nada más por un periodo y desgraciadamente no es en unión con todo el equipo que está involucrado, ¿no? Las partes que mencionaban César es indispensable, o sea, los mexicanos, y digo mexicanos porque creo que en varias partes del mundo ya lo han comprendido y así lo actúan, pero los mexicanos nos termina o nos falta de terminar de entender que esto en nuestro país es de nosotros, no es de los gobernantes. Los gobernantes son solamente nuestros empleados. Nosotros los pusimos ahí y tendríamos que estar día con día pidiéndoles cuentas, involucrándonos. Si van a formar el Consejo Estatal para la mejora de la alimentación y el rescate de la alimentación, pues es que ellos no son expertos en el tema. Hay gente que viene trabajando de 50 años y que además lo hace a nivel profesional por todo el mundo para traer lo mejor a México y hacerlo. Entonces, que ellos deberían de auxiliarse de nosotros y aunque pierdan la medalla o aunque pierdan votos o popularidad por el hecho de que en realidad los expertos es el Banco de Alimentos, el TEC de Monterrey o la empresa o todo el reconocimiento se vaya a quien realmente hace la obra, no, en realidad no pasa nada. Claro, si eso es lo que se tiene que hacer porque es lo mejor para el país, ahí está. Y a su vez, aunque crean que están perdiendo votos, están ganando votos. Porque la gente parecemos en México que somos medio tontas, ¿no? Pero en el fondo sí nos damos cuenta de todo. Lo que nos falta es tomar nuestro papel de ciudadanos y empezar a cambiar la historia de nuestro país. Es decir, basta. O sea, si esperamos que lo cambie el gobierno no va a cambiar nada. El gobierno ya tiene una historia en nuestro país que viene con la misma máquina y cuando quiso cambiar esta máquina, todas las circunstancias, hasta gente internacional se encargó para que volviera porque le conviene tener a México así como estamos, ¿no? Y un poquito todavía más retrasados, ¿no? Entonces, en realidad México además tenía 20 años de que iba como saliendo del atolladero, donde era una economía pujante, donde los jóvenes ni se dieron cuenta, ¿no? Los que nacieron a lo mejor cerca de los 90 y tantos y 2000 no se dieron cuenta que México desde que se independizó viene en devaluación, crisis, pobreza, sin zapatos la mayoría de la gente, o sea, nomás había unos cuantos contaditos y esta riqueza, estas universidades, estas empresas y todo, eso no era México. México tiene nada más así 20 años y se nos olvida, entonces como cada uno está bien, pues se nos olvida que en realidad no, el problema no se ha resuelto. El problema ahí sigue y ahora estamos retrocediendo. Entonces creo que sí es importante que nos juntemos todos. Y ya para terminar mi comentario, lo que dice María José es súper cierto. Creo que es una combinación, ¿no?, de lo que dice María José con lo que dice César. Tú no puedes retirar la ayuda asistencialista
porque entonces nos terminas matando, ¿no? Claro, y fin de como Pero mencionaba por la otro doctora. lado, no puedes quedarte en ese paso que generalmente los gobernantes a eso van. Si tú desarrollas a un pueblo y lo educas y les enseñas a trabajar y todo, pues van a estar más capacitados con mucho más autoestima para decir, no, lo que tú estás haciendo no está correcto y yo aquí participo y todo. Entonces también hay que ser honestos, también es una forma de tener ahí un poco al país sujetado, ¿no? Entonces viene la solución de la sociedad civil de decir, no, nosotros sí queremos un país educado, nosotros sí queremos un país con riqueza, nosotros sí queremos. Entonces, a la vez que le das el alimento, que es lo que estamos haciendo en el Banco de Alimentos, le damos el alimento, que además no se lo regalamos, es nada más una pequeña contraoperación lo que les cobra, y a la vez les estamos dando estas capacidades que va más allá del programa de Bangladesh, porque Bangladesh dice que vaya a la línea de bienestar, ¿no? Y nosotros con la línea de bienestar, que son 10.500 pesos al mes, no mantienes una familia de 4 o 5 personas. Entonces tenemos que ir un paso más allá y bueno, yo creo que sería comentarlo más adelante con detalle. Claro, vamos a tomar una pequeña pausa para tomarnos un tiempecito, ahorita regresamos. Pues vamos a comenzar con la continuación de la sesión y comenzamos, Simón. Sí, gracias Sebastián. Bueno, pues un poco otra vez retomando lo que fue la última pregunta, en lo que nos quedamos, que fue un poco tocar este tema de las asociaciones, la manera en que pues por qué tal vez el gobierno no ha implementado más asociaciones de este tipo, por qué sí debería. Y bueno, ya vimos diferentes puntos de vista, ¿no? Que es tal cual, no nada más, o sea, son varias partes involucradas a las que les corresponde un poco estar como involucradas en este asunto directamente, ¿no? Y pues bueno, dentro de lo que rescato que me llama mucho la atención es pues que son básicamente, pues eso, ¿no? Son varias, es como la iniciativa un poco privada, como la parte un poco tal cual de la labor de la ciudadanía, lo que corresponde al gobierno. Entonces, como para seguir con esto, a mí me gustaría preguntar, si fuera el caso, por ejemplo, de la iniciativa privada, ¿cuáles serían como, por ejemplo, las mejores posibles soluciones a este tema? PepsiCo tiene una muy buena, que está alineada precisamente a los ODS de la ONU y sí está comprometida con de dónde vienen sus materias primas y qué es lo que pasa con sus desperdicios en caso de que los llegue a ver. Entonces están muy preocupados en esta parte. Hay programas, sí, como empresa socialmente responsable que va más allá de plantar árboles o pintar banquetas. Sí está comprometido con de dónde vienen sus materias primas, cuida mucho esa parte de sus ingredientes. Desde la iniciativa privada sé que ese programa en México de PepsiCo es grande y de seguro hay otras, no sé, de la industria que conozcan. Bueno, creo que hay algunas iniciativas de la industria, claro, bueno, es parte del modelo de negocios, ¿no? De las industrias también, Sí, claro. en el desarrollo de productos. No lo voy a llamar de otra calidad, porque son de muy buena calidad, simplemente son productos más económicos. Entonces muchas empresas de productos lácteos o cualquier otra tienen como dos líneas de producción. Una que son productos de primera, muy alto valor económico, y otros que están enfocados a otro sector. Entonces muchos de los que trabajan en esa, que tienen esas otras líneas, lo que hacen es aprovechar mucho del material que normalmente hubieran desperdiciado. Entonces, claro, eso es un modelo de negocio de la industria, es para ganar más dinero a partir de una misma materia prima. Sin embargo, de esa manera están contribuyendo y están colaborando, evitando desperdiciando el alimento y además contribuyendo a producir un alimento que pueda tener mayor alcance. Entonces, me parece que eso debiera ser algo que todas las empresas ya deberían de hacer. Además de los programas sociales. Sí, apenas estuve viendo, me llamó mucho la atención ayer, creo que no tengo el nombre a la mano de esta iniciativa, en Alemania, de una iniciativa que hubo respecto a este asunto de que se estuvieron como tocando estos temas delicados, de que inclusive se sabía que, no sé si todavía lo siguen practicando, algunas empresas que manejan alimentos y ese tipo de cosas, tenían como la política de
lo que fueran como los desperdicios, lo que fuera como ya caducado, lo contaminaban para desecharlo y que no fuera recuperable. Entonces a partir como que de esto surgió esta iniciativa de, no tengo el nombre a la mano, pero está bastante interesante porque es un poco como lo que hemos venido mencionando de esos estándares que se tienen acerca de la durabilidad y que si un alimento sí en verdad es de calidad o no. Recuerdo que era algo así más o menos como que básicamente se dedicaban a través de una app a rescatar alimentos que a ojos de etiqueta y todo eso tal vez aparecía como que ya estaba caducado o algo así, o que solito en los stands así como de estos supermercados que la gente va apartando porque va agregando lo que todavía tiene más tiempo de vida y todo eso, y que generalmente se van desechando estos otros tipos de productos que les hacen el feo, ¿no? Y entonces lo que hacía esta iniciativa es que rescataba esos alimentos que se les iban quedando como en inventario y que igual en algún punto sí llegaban ya a caducar, y lo que hacían era pues les hacían un estudio porque habían, no me acuerdo qué clase, si eran como, o sea, algo así como la doctora en su profesión de hacer estos estudios de los alimentos donde se mostraba que todavía estaban hasta inclusive la mayoría de los nutrientes ahí en los alimentos y que era totalmente servible, y lo que hacía para al final de cuentas que fuera un ganar-ganar y no fue algo como para desperdiciarse, le daba un precio todavía de rescate y se vendía a través como de esta app, ¿no? Entonces era una manera en que las personas podían encontrar todavía comida de buena calidad y a mejor precio, ¿no? Claro, de hecho ahí hay que considerar algo. O sea, normalmente la fecha de caducidad que nosotros vemos en los productos no te indica que después de consumirlo te vas a morir, te vas a enfermar, nada por el estilo. Normalmente nada más es porque pierde un atributo de calidad específico, particular, que a veces puede ser simplemente textura, por decir algo. Entonces realmente pues ese alimento está muy bien. Y todo eso normalmente, pues tú ves el refrigerador, está caduco, lo tiras. Y eso pues es fatal, ¿no? O sea, sí, que se hacían estudios que ya no sé cuántas toneladas o kilos de comida han recuperado a través de esta iniciativa, ¿no? Y sobre todo las personas que se ven beneficiadas, ¿no? Aquellas que económicamente les resulta mejor porque igual y antes les resultaba caro ir a acercarse a un supermercado o algo así de este estilo, y ahora ya es muchísimo más accesible y pues es de alguna manera combatir, ¿no? así esto. es. Eso que comenta Simón es justo lo que nosotros dedicamos, a rescatar el alimento que está apto para el consumo humano, pero que pues por alguna situación, ya sea de logística o de distribución, las empresas ya no van a poder vender. Entonces nosotros lo rescatamos ya sea desde el campo o en cualquiera de las partes de la cadena, que puede ser las tiendas de autoservicio, incluso las empresas productoras o comercializadoras de alimento, y rescatamos todo ese alimento. Hablamos la vez pasada que una tercera parte del alimento que produce nuestro país se desperdicia. Entonces, pues nuestra tarea es muy grande. Entonces nosotros, y justo comentabas hace un segundo, ¿no?, que hay personas que no tienen los ingresos o dinero para poderlo comprar en el supermercado. Nosotros llegamos justo a esas personas y les ponemos a su alcance el alimento que de otra forma no pudieran consumirlo. Entonces creo que unirnos las empresas, ¿no? Quisiera unir ese comentario último con lo anterior que decía Luis, o sea, que sí, hay que las empresas se unan, porque veo que luego hay cosas como separados, ¿eh? Lo hablamos con el gobierno hace un momento antes del corte, y igual con las empresas, ¿no? Si uniésemos a todas las empresas de alimento y nos pusiéramos a ver, mira, así está el problema, formar este consejo, de ahí empezar a empujar los cambios que se tienen que dar en la industria, planear cómo va a estar la producción, ver cómo se puede llegar ese alimento a través del banco de alimentos a la gente que no va a poder, pero ya planeado desde antes con todas las empresas. Creo que sería muchísimo más eficiente nuestra producción en nuestro país, y por supuesto que no es problema de recursos naturales, ¿no? Si se está desperdiciando la tercera parte, quiere decir que nada más con una de esa tercera parte podría alimentarse a toda la población que está en hambre, ¿no? Entonces yo creo que nos falta más bien trabajar en equipo con las empresas, en lugar de que saquen ahora el programa para poder ayudar a todos los que se dedican a la alimentación. Entonces muestra tu proyecto y si ganaste, tú te llevas el donativo. No, es a ver cuál es la agenda alimenticia en nuestro país, cómo vamos a resolver. Creo que no es de un año, pero si podemos hacer una agenda, las empresas no trabajan por un año, ¿no?
persistencia es por durar por toda la vida y ser cada día mejor y estar en el primer lugar del mercado. Entonces, sí hacer con las empresas y la academia y la sociedad civil, en este caso el Banco de Alimentos, que es la más grande en cuestión de alimentos en nuestro país, juntarnos, formar un consejo y ponerle estrategias, objetivos y parámetros a todo esto. Claro, o sea, pues al final de cuentas tiene que ver de alguna manera hasta como negocio, pero se trata de abordar el tema y de combatirlo, pues desde luego que pues así ha funcionado muy bien en estos países, como ha venido funcionando en la medida que se ha logrado aquí en México, pues sí, al final de cuentas el objetivo en común que se debe de tener. Nada más quiero agregar, Yo perdón. también, pero no, después de ti. Hay un proyecto que conocí en Reto Zapopan que precisamente se encarga de recolectar alimentos y productos que tienen cajas dañadas. O sea, ya no es fecha de caducidad, ya no es si está bonito, rota la zanahoria, no, se trata de que la caja, o sea, de hecho, si pensamos, creo que en algún punto todos hemos ido al supermercado y luego ves la caja de cereal que está como dobladita de la esquina y dices, no, la de atrás. Y ya por eso Sí. no, ¿verdad? Ajá, y ya nada más Es por como... no era fecha de caducidad, no brillaba más, Claro. no, Pero solo ya estaba era doblada, que estaba es que doblada la no. caja. Sí. Esta empresa se dedica a recoger este tipo de productos y luego los vende, pero son cereales, o sea, todos estos productos que realmente tienen una vida en aquel larga, pero es solo, no, es que está arrugado el empaque. ¿Cómo es la mente rara? Ajá, O sea, somos chistosos. ujú. Ya. Pero hay también una preocupación. A mí, yo creo que voy a poner sobre la mesa un tema. Ajá. Y lo puse la vez pasada y hablaba de que no podemos comer como reyes todos, ¿no? Igual las empresas no pueden crecer porque tiene implicaciones. A ver, una empresa que vende mucho genera mucho desperdicio, tiene mucho desperdicio en agua, en alimento, en energía, en todo eso, y genera mucha contaminación. Entonces yo creo que el principal error está en esa ambición, en ese pensamiento lineal de querer tener más. O sea, querer ser más, y estoy hablando de los grandes potentados que ni los conocemos ni son públicos. O sea, son gente que probablemente ahí está, ¿cómo se llama? De Microsoft y Amazon y todos ellos, pero hay gente más poderosa que ellos que son los que dominan todo esto a nivel mundial. Entonces ellos deben dejar de pensar así porque... Y ahora hay todo un movimiento muy interesante de emprendimiento que se llama Impact Investing, que debe de ser de sustentable, impacto económico, sin duda, sí, porque pues hay un modelo económico, pero el mundo no nada más es modelo económico, si no piensas en la sustentabilidad y si no piensas en responsabilidad social, eso ya está demostrado. Y la situación que tenemos actual en el mundo es porque seguimos pensando en eso. O sea, Sí. tener más, querer más no es la solución de la felicidad ni de otras cosas, ¿no? Bueno, luego, si voy ya muy particular a la industria, corresponde al gobierno exigir que haya responsabilidad social empresarial. ISO 26000 existe desde hace mucho. ¿Por qué no hay una cantidad importante de empresas? No estoy echando la culpa a las empresas. La situación económica, están tan ahorcados, tienen que ser rentables, competitivos, pagar impuestos y et al, o sea, que les pides además que sean responsables socialmente, dicen, no manches, más bien tú sé más efectivo en los impuestos que estás recibiendo, porque son muchos. Claro. ¿Sí me entiendes? Allá hay un tema también que tiene que ver con gobierno, oye, sé más efectivo, más eficiente, y el dinero que recibes de más, inviértelo, porque creo que es un chorro, estamos hablando del 40% de impuestos, pobres empresas. Y además quieres que hagan eso, dices, oye gobierno, pues más bien regrésale algo a través de mecanismos, de incentivos, para que hagan investigación, para que hagan desarrollo tecnológico, innovación, emprendimiento, pero pensando en es otro modelo, es otro modelo. El modelo actual está pronosticado que no va a durar. Yo sí quisiera agregar un poco lo que dice César, es muy cierto. Todo el mundo culpa a alguien, ¿no? Sí. Entonces culpamos a las empresas, Es son las que naturaleza. contaminan y son las que no sé qué. Culpamos al gobierno porque no hace las legislaciones. Culpamos a los consumidores porque no son responsables. Bueno, todos somos culpables. Pero al final, ¿quién hace las cosas? Pues nadie. Entonces, lo que digo César es muy, muy cierto. Y sí es cierto. O sea, todos decimos las empresas hagan y hagan, pero también pobres empresas. O sea, ahora ellas también tienen que
garantizar pagarle a sus empleados y demás. Por eso es que se tienen que buscar soluciones integrales. Por eso es que tenemos que trabajar todos juntos. Y creo que fue la conclusión de la sesión anterior. Sí, una O sea, labor gobierno, iniciativa privada, consumidor, Sí. ONGs, demás, todos juntos solucionando el problema. Sí, a Porque mí me no podemos gustaría- dejárselo a unos otros. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis. A mí me gustaría puntualizar algo que dijo César, que se me hace esa de cuenta que para mí es el punto, ¿no? Creo que como nos hemos comportado en el mundo en los últimos 50, 60 años, 70, bueno, está nuestra humanidad, ¿no? Pero en esta revolución de la economía y que el capitalismo vino a resolver todo y entonces, wow de los wow, porque entonces sí tenemos dinero, desarrollo y viajas y ese ha sido el tema fundamental porque creo que estamos ahora sí, porque entonces vas por el dinero y vas subiendo escaños y no importa a quién dejes atrás o a quién pisaste o a quién tal. Y esto se conecta con lo que terminábamos antes de la pausa, ¿no? Que les decía, es que esto de Bangladesh o de los programas sociales que dicen, nomás vamos a llegar a la línea de bienestar. Con que ellos lleguen a la línea de bienestar que está puesta por los organismos internacionales, que en México son 10.500 pesos, es que no lo saca de la pobreza. Y en cuanto se le enferme a una persona de esa familia, un miembro, se acabó, ¿no? Porque somos, ahora sí que, como una mesa de 4 patas, ¿no? La educación, la salud, la alimentación, me falta uno que ahorita me viene, ¿no? Entonces, se quiebra uno y ya estás, pues ahora sí, muy vulnerable. Entonces necesitas crear empresas y hacer que las empresas se transformen, que ya en Estados Unidos, en Alemania, se ha trabajado muchísimo por el sistema B, ¿no? O empresa B, que es Benefit. Entonces, en realidad sí van con la idea de ganar dinero, siempre y cuando, como decía César, tú resuelvas el tema social y el tema ambiental, porque si no, no es sustentable a largo plazo y entonces va a haber un momento en que va a tronar el sistema y ya no va a haber quién te va a comprar. Y si estamos muy lejos de eso, no estamos muy lejos, porque si no, entonces también se viene la parte del socialismo. Habrá unos que tengan dinero en el mundo, que se va a hacer, cada vez la cúpula es muchísimo más pequeña de los que están teniendo dinero en el mundo y todos los demás se están quedando. Entonces estamos entrando ya en Estados Unidos en un socialismo, ¿no? Un poco distinto a Latinoamérica, pero ya está. En México ya lo tenemos. Y ya no, las historias de los países más hacia abajo de Latinoamérica pues ya son muy conocidas por todos, ¿no? Entonces creo que sí es necesario ir cambiando con las empresas este modelo económico que yo creo que va a cambiar, está cambiando, ¿no? Y en Estados Unidos hay muchísimos movimientos para que cambie porque saben que no es sostenible lo que estamos viviendo. Sí, yo creo que esa es la palabra clave, me llamó mucho la atención cuando lo mencionaba César. O sea, el asunto de ser sostenible, de cómo pueden lograr aquellas empresas que van creciendo mucho y que eso mismo les conlleva que pues también contaminan más, son los que más desperdician. Seguro que si se encontrara ese punto, ese equilibrio en el que puedan tal vez seguir creciendo y todo eso, pero de alguna manera ser sostenibles en el aspecto en el que no causan ese impacto negativo pues en todos los aspectos ambientales, de salud y todo eso, pues sería fabuloso, ¿no? Es como dicen, las empresas tienen que transformarse en ese aspecto, ¿no? O sea, tienen que buscar esa manera, ese punto, definitivamente. Pero también el gobierno, pues Todos, invierte todos, todo y todos, obvio todos. todos. Así que como decía Sí. Eduardo, todos. Ahora, algo también va a parecer que defiendo a las empresas, pero bueno, hay que ser justos también, ¿no? Sí, al final. Las grandes empresas también son las que más invierten en volver más eficientes sus procesos Ajá. para tener menos desperdicios. Claro, su interés es pues, Sí. primordialmente económico, pero también tienen centros de investigación especializados para eso y volvemos a lo mismo en todos los sectores de la cadena productiva. Entonces sus cosechas son las más eficientes, su procesado es Sí, mucho más además también eficiente. innovando al mismo tiempo. Exacto. Claro. Entonces, seamos justos, también esas empresas invierten más en desperdiciar menos. O sea, realmente es ese crecimiento. Sí, de alguna Sí. manera tal vez el impacto es mayor, pues porque viéndolo desde un punto de vista de por volumen, pues obviamente al tener mayor tamaño o algo así es como que abarcar al mismo volumen que varios más pequeños juntos, ¿no? Así Sí, es. sí, yo no lo dejaría en que las empresas no hacen lo suyo. Es que yo creo que sí hacen lo suyo.
no más que viéndolo nada más como en un término económico. Así es. Toda esta parte de la economía, de hecho lo platicábamos Luis y yo antes de iniciar la sesión, o sea, sí, y que lo comentaba César ahorita hace unos minutos, o sea, sí están muy enfocados por el dinero. Finalmente, no venimos a ganar dinero a la tierra, de todos modos no te lo vas a llevar. Vienes a poner tus talentos al servicio del otro. Si yo soy muy bueno para producir alimentos y con eso gano dinero, quiere decir que también los empleados que me están ayudando con eso son partícipes de ese logro y por lo tanto tienen que tener la misma vida digna que yo tengo. Si no al mismo nivel, porque no estoy hablando de que todos tenemos que ser iguales, porque eso no es cierto, y cada quien pone su empeño, pero sí no abusar, ¿no? Y decir, como yo fui el inversionista, yo fui el que llevé el riesgo, entonces todos los demás, en realidad con que yo les pague un salario que me marca la ley y ya va a la legalidad no siempre es la verdad. Lo pactamos, pero no siempre es la verdad. La verdad, y la verdad siempre termina por imponerse. Por eso luego las revoluciones y por eso, porque las personas somos personas. Y aunque a lo mejor yo no invertí el dinero, finalmente yo sí te estoy haciendo ganar ese dinero. Entonces que los empresarios seamos conscientes de esa parte, no tanto de la ambiental, porque yo creo que en ese van muy avanzados, pero sí nos falta mucho en la parte humana. Es decir, si mis trabajadores no tienen casa, pero yo como empresario mexicano tengo ya 3 casas, una en la playa, otra en Estados Unidos y otra aquí, plantéatelo porque hay algo mal en el sistema económico de la empresa, ¿no? Y que muchos lo dicen aquí los mexicanos empresarios y no dejan mentir, ¿no? En las escuelas de negocios de México se dice mucho, es empresarios ricos, empresa pobre. Entonces, yo creo, y no está hablando de las transnacionales que tienden a ser un poco más responsables, sino estoy hablando de los nacionales, que los nacionales son los que tenemos que dar, y además somos la mayoría, ¿no? De las empresas, la mayoría de la economía está basada en nuestra economía, en las medianas y pequeñas empresas. Esos medianos y pequeños empresarios son los que tienen que hacer la diferencia junto con la academia y la sociedad civil. No es, y esta juventud de que eres mejor y más feliz entre más tienes, que decía César, no es cierto, el dinero jamás te va a dar la felicidad. Va a estar en el que te desarrolles como persona y obtengas tu máximo talento. Y tus talentos, si egoístamente los usas, egoístamente te vas a quedar frustrado. Tienes que darlo hacia los demás. Yo creo que ahí está la diferencia en que en México está el cambio, ¿no? Que unos con otros podamos compartirnos y ver que la riqueza y los recursos fueron hechos para todos. Claro, al final de cuentas se trata, cuando te vas a esta vida, ¿qué es lo que dejas, no? ¿Qué es lo que ¿Qué legado dejas? Bueno, no sé si alguien más tenga una última opinión al respecto, ya sea un poco de abarcar particularmente cierto aspecto gubernamental, privado, socialista. Bueno, nada más complementar empresas de también está lo de economía circular, ¿no? Que es un tema pero está más desde el punto de vista de los bienes materiales, no desde el punto de vista de responsabilidad social, sino más bien la economía circular está alrededor de ya que gastaste, escarbaste y todo, pues no deseches, porque el tema se llama cradle to trash, y en lugar deberíamos de ser cradle to cradle, ¿no? Ese es el concepto que se está usando, o que se propuso hace tiempo. Es de la cuna a la cuna, pues. Es decir, que la mayor cantidad de cosas que ocupes, pues también se puedan reutilizar y entonces se pueda encontrar más sustentabilidad. Porque de otra manera, ahí es donde entran las compostas, biocompostas, lombricompostas y todos estos esquemas, ¿no? Que en el caso de los alimentos, en el caso del agua, pues toda el agua que tiramos el ejemplo clásico del agua en el baño, o te lavas las manos y todo el agua que se va y nada más le echaste jaboncito. Yo creo que en los próximos años cambio de cultura. Eso es yo creo más complicado. Más bien no creo que tengamos cultura en eso. No es cambio, no hay cultura en eso. Y que sin embargo ya nos pusieron una fecha para tener un cambio de cultura, que precisamente estaba platicando con la doctora antes de que iniciara. Pero es como el de caducidad, o sea, te cuenta que no es cierto. Ese sí caduca. Más bien, yo creo que ya vamos tarde. Ya el tipping point ya lo estamos probando, ya soy. Pues bueno, no me queda más que darle muchas gracias otra vez a todos ustedes. Ustedes son los que hacen pues enriquecedor, al final de cuentas, esta mesa de diálogo con sus aportaciones que son
pues desde luego muy interesantes, muy fructíferas, muy enriquecedoras para todos nosotros. Y bueno, sería todo por este momento. Gracias por esta última entrega y bueno, pues muchas gracias. 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 Gracias.